Buenas a todos, quiero contarles que con este video damos inicio a una nueva temporada en Anacro Games, por lo cual no solo podrán encontrar nuevos videos en este canal de YouTube, videos que además poseen la colaboración del señor Kaneda Sakfar y del señor Martín H, a quienes agradezco totalmente por todo lo que hacen por Anacro Games. Y como les decía, no solo queda la cosa aquí en este canal de YouTube, sino que también van a poder ver el contenido que estamos ampliando en nuestras redes sociales y además, obviamente, el contenido que vamos subiendo a nuestro sitio web www.anacrogames.com. Y además en estos días también estaré subiendo un nuevo programa, un nuevo podcast a nuestro canal de iVoox, o iVoox, o como quieran llamarlo ustedes, en donde podrán escuchar un programa un poco diferente a lo que veníamos haciendo en el podcast, porque tiene un formato un poco inspirado en la estética de esos programas de madrugada, programas radiales que están locutados con una voz así un poco más tenue, y en donde estaré hablando de la industria de los videojuegos, obviamente, pero desde la parte con un enfoque más en lo musical, en las bandas sonoras. Voy a recomendar muchos temas, compositores y demás, obviamente siempre relacionado al mundo de los videojuegos, y sí voy a hacer hincapié en varias de las opiniones y pensamientos y conclusiones que tengo yo, que son muy personales, acerca de la industria de videojuegos, industria local también, y acerca del medio, el periodismo especializado y demás. Así que espero que también puedan sintonizar Anacro Games, el podcast de Anacro Games. Y ahora sí, ya antes de pasar al video, les voy a pedir por favor que si no ven todo el video, lleguen al final, adelanten hacia los títulos finales para encontrar créditos tan importantes en donde menciono el material de archivo que utilizo, las películas, los videojuegos, todos con derechos de autor. Y sí, si les gusta el video, pueden darle un like, un pulgar hacia arriba, porque es importante para saber lo que ustedes piensan sobre estos videos. Y además, por favor, si tienen alguna duda o comentario, tienen ganas de comentar, comenten, porque la idea es poder leer esos comentarios, sacar algunas conclusiones y entender un poco quién está del otro lado. Así que gracias y ya empezamos con este análisis del videojuego Party Hard. El retro gaming y los años 80 van de la mano. Si pensamos en esa relación, pensamos en todo lo que Hollywood nos refregó siempre por la cara, el autocine, por ejemplo, o el cine en VHS, y también todos los elementos que vimos miles de veces en pantalla, el neón, las calles húmedas, los tacos, las paredes con grafitis, y de ahí a la diversidad fantástica de los géneros cutres, la TV barata. Mi nombre, Automan. El serial y los asesinos seriales, el slayer, el policial, los asaltos y las fiestas con música techno y música disco, los chisitos y claro, el pixel art, cuando todavía no se llamaba pixel art, fueron cada vez más frecuentes hasta que llegó un día en el que teníamos productos, y aquí sí específicamente voy a hablar de videojuegos, que nos imprimían en esas pantallas de tubo un imaginario que a su manera reflejaba la realidad contemporánea o creciente que estábamos viviendo. Y entonces cuando jugábamos, todas nuestras impresiones estaban dirigidas más que nada a cuánto nos estábamos divirtiendo, sin ser del todo conscientes, o quizás dejando un poco de lado el análisis duro, de lo que el propio videojuego representaba. En esos años, sobre todo en los 90, también tuvimos muchísimos homenajes a las películas del momento y fuimos creciendo con ello. La industria videojueguil fue creciendo y aprendimos a entender que había nacido un nuevo medio y que el videojuego también necesitaba otros ojos, es decir, necesitábamos jugar pensando un poco también lo que estaba más allá del gameplay, lo que estaba más allá del frenesí de todo lo que podíamos contemplar en pantalla.
Aprendimos a jugar y aprendimos a apreciar, a tener en cuenta los elementos en definitiva que tanto el game designer, el equipo, la desarrolladora o el publisher, o el potencial de la consola, o incluso en cómo el precio en que se adquiría un juego nos hablaba directamente a nosotros, a los jugadores y claro, también al joven periodismo de videojuegos de aquel entonces. Jeez. I love the Power Glove. It's so bad. La diferencia entre el juego clásico, es decir, entre el juego que ahora llamamos retro original, el cartucho de una consola, el CD de la primera PlayStation, el arcade mismo y el videojuego retro contemporáneo, o sea, todos esos títulos nuevos que de alguna manera se los etiqueta como juegos retro, comparten en la mayoría de los casos esos elementos de los que hablábamos antes. Y lo que sucede realmente con estos juegos nuevos es que suelen ser un homenaje o una parodia al videojuego retro, al producto y no tanto a la época en la que salieron esos juegos. El nuevo juego retro homenajea a las formas, a las mecánicas, al arte incluso de los juegos de aquellos años dorados de la industria. Sin embargo, y aquí el porqué de toda esta introducción, y sinceramente porque no le encontré del todo la vuelta a hablar de este juego, acabo de entender que Party Hard es un título nuevo que tiene intenciones de homenajear y parodiar a su manera a una época, a los años 80, más que al producto videojuego. Party Hard es un juego indie con el pixel art como principal característica visual que posee elementos de juegos de acción, de sigilo y de roguelike, en donde básicamente tenemos la misión de ir asesinando a todos los personajes que se encuentran en cada uno de los niveles, esquivando el accionar de la policía. Dije elementos porque a Party Hard cuesta encasillarlo en un género claro, no es un juego puramente de acción, no es un juego puramente de sigilo, y tampoco podríamos decir que es un roguelike game, que como género tampoco es algo nuevo y que incluso en los años 80 ya se definió como algo bastante de nicho. Los roguelike de aquella época poseían al menos siempre tres elementos: la muerte permanente, el azar en situaciones de combate y la aleatorización de niveles. En el roguelike la persistencia de morir y empezar una y otra vez está motivada por ese desafío nuevo y diferente que solo puede darse cuando lo random que vamos a jugar a continuación nos llama verdaderamente la atención, nos incita a seguir jugando. Pero en Party Hard eso no pasa del todo. El juego por momentos resulta realmente divertido, es adictivo, maneja muy bien la atención y el incentivo de ir sobreviviendo a los niveles. Por un buen rato es vicio del bueno, pero a su vez carece de un equilibrio general y entonces esa adicción y esa satisfacción que habíamos sentido al ir superando los niveles parecen desaparecer y sentimos que el juego de alguna manera se vuelve un juego demasiado insulso. El incentivo va desapareciendo de a poco y tras un par de niveles nos podremos llegar a preguntar ¿por qué carajos estamos jugando este juego? Y eso, mis queridos amigos, es un problema. En 2012, Devolver Digital publicó Hotline Miami y el primer contacto con Party Hard, y no solo desde lo visual, sino también desde las intenciones, nos recuerda al juego de The Naptown Games. Pero Hotline Miami poseía un equilibrio que, vuelvo a decir, le falta a este Party Hard. Aquel juego sabía mantener al jugador en un frenesí constante, y lo hacía retándolo a matar cada vez más y cada vez mejor y además más rápido. Le brindaba nuevas armas y lograba que el jugador quisiese autosuperarse. El incentivo en realidad es el mismo: matar, matar, matar a todos. Pero Party Hard posee una mecánica distinta que conlleva un ritmo de juego totalmente diferente. Es un juego más lento. Matar a cada uno de los personajes en pantalla nos va a llevar más tiempo y ese tiempo es el que le juega en contra. Si la policía nos atrapa, automáticamente quedaremos detenidos y deberemos volver a comenzar el nivel. Los cambios del efecto roguelike no suelen ser tan grandes, incluso habrá muchísimas veces en las que sentiremos que el nivel no ha cambiado nada.
Tendremos que buscarle la vuelta para volver a repetir nuestra masacre, pero fallar y volver a comenzar puede llegar a cansar. Hay algo en la manera en la que el juego te hace saber que has fallado que no termina de gustarme. Quizás sea el counter de víctimas o el número de nuestro objetivo que siempre está ahí mostrándote cuánto resta de cada nivel, no sé. Activar trampas o interactuar con los escenarios para causar accidentes y matar a una cantidad más amplia de personas es de lo más divertido que podremos hacer. Podremos poner bombas, envenenar cócteles, explotar los baffles y algunas situaciones más que dependerán también del escenario en el que estemos. Lamentablemente la cantidad de trampas tampoco son tantas. Entre los desafíos más grandes que podremos encontrar, además del de asesinar sin que nos descubran y llamen a la policía, es que deberemos tener cuidado con los patobicas de cada fiesta porque si nos agarran nos darán una paliza mortal, algo que tampoco me parece tan acertado ya que no tenemos forma de defendernos y por lo tanto tendremos que volver a comenzar el nivel. Si pasamos del aspecto jugable y nos metemos en el lore, la historia que cuenta la gente de Pinnacle Games es tan sencilla como efectiva. Tenemos a un tipo que a las 3 de la madrugada no puede dormir por la alta música y los ruidos de las fiestas cercanas a su casa, y no queda más que interrumpir en cada una de las jodiendas y matarlos a todos. Una historia que iremos hilvanando en su desarrollo a medida que obviamente vayamos avanzando por los niveles. Una historia bastante más clara, con buenas intenciones narrativas e incluso un guión que al primer contacto resulta más interesante que el de Hotline Miami. Pero esa narrativa también es aleatoria, porque si en el título de The Nathan Games las acciones que realizábamos con el personaje, es decir, las incesantes muertes que causábamos y nuestro recorrido por el entorno del juego, nos iban sugiriendo cierta caracterización para el personaje que controlábamos, que de alguna manera se alineaba a un guión casi inexistente, por momentos delirante o hasta surrealista, y que estaba atado al accionar del juego, es decir, avanzábamos matando y enlazando situaciones para seguir deambulando por los escenarios y continuar con la matanza, y claro, con la diversión y el frenesí que eso generaba. En Party Hard, la matanza son asesinatos que están presentados de antemano como la premisa narrativa en flashback que toma los elementos del cine al que parodia, el policial de los 80s y el Slayer. Pero es justamente esa utilización la que no está a la altura de la buena parodia o del full homenaje, porque el juego parece estar más centrado en imitar de alguna manera los resultados jugables de juegos como el nombrado Hotline Miami, que de ahondar en la parodia que pretende ser. Es decir, le cuesta tratar realmente con la utilización de ese cine en VHS al que promete de antemano rendir homenaje. Entonces del Slayer tenemos sí elementos obvios como nuestro protagonista, un psicópata somnoliento o harto de la música disco que sale a buscar víctimas alcoholizadas, a fiestas descontroladas, o algunos estereotipos desbloqueables como el típico asesino de la máscara de hockey y motosierra, la Final Girl, que aquí es más que nada una chica difícil que pega patadas, y tenemos un ninja, que bueno, no tiene mucho que ver con el género, pero supongo que dijeron años 80, películas de karate, en fin, metamos un ninja. Pero la cosa se queda aquí, en una mistura de situaciones que no llegan del todo a la buena parodia. De hecho, quizás el factor más importante del título, que no es otra cosa que la fiesta, si bien dispara muy buenas ideas para cada uno de los niveles del juego, terminan siendo fiestas algo repetitivas en donde el diferencial más llamativo entre cada uno de estos niveles no es tanto la construcción del nivel en sí, sino el leitmotiv del título. La música disco, el synth pop o el techno. Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié porque, si bien reconociendo que el apartado musical es lo más logrado del juego y separando el track inicial, que de hecho es muy bueno y realmente pegadizo, el resto de la música no me termina de convencer del todo. Básicamente porque no sé si está a la altura de lo que podría haber estado, sobre todo en un juego donde la música tiene o debería tener tanto protagonismo.
Los tracks funcionan como música diegética todo el tiempo, es decir, el disco que está pinchando el DJ en cada uno de los niveles es justamente la música que está sonando en la fiesta y es la música que escuchamos tanto nosotros como los personajes del juego. Cada uno de estos tracks corresponde más o menos a la temática de los niveles y la variedad de cada una de estas pistas musicales, o digamos que nos hacen recordar a ciertos hits de la música electrónica de aquellos años 80/90. Por lo que por momentos parece que estamos escuchando el Blue Monday de New Order o algún instrumental de Depeche Mode o incluso la intro de Division Miami. Pero reconozco también que a mí me ha remitido gratamente a la, entre comillas, nueva movida de música electrónica retrofuturista o New Retro Wave con bandas como Mega Drive, Time Code 1983 y mi preferida Laserhawk. Hablando de la buena y la mala utilización de la música en el videojuego, recomiendo que vean la reseña de Hotline Miami hecha por Dio en su canal Post-Credits. ¿Qué ha pasado? En donde sencillamente nos pasa cátedra con ejemplos muy buenos y muy claros sobre la utilización de la música en los videojuegos. Mientras que yo aquí aprovecho para agregar un pequeño punto de comparación, trayendo la obra de Masayu Matsura, más específicamente lo que ha hecho el autor japonés, con la primera entrega de Parappa the Rapper. Parappa aúna puzzles en la construcción de los temas musicales y viceversa. Es un título que homenajea a la vez que parodia el género del rap y lo hace de una manera excelente. Sabe en cada segundo del juego que la diégesis sonora es el universo en el que tendremos que respirar si queremos captarle toda la onda, el ritmo y pasárnosla tremendo. La música en Parappa, como en cualquier juego de Matsura, es el alma del producto. Y sin esa música, la obra no sería lo que es. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right. En Party Hard, la diégesis musical le pone onda, pero no se apega. No da un paso más. Para que se entienda, en Party Hard podríamos estar escuchando cualquier otra música en cualquier nivel y no percibiríamos un cambio radical, sería exactamente lo mismo. Y es en esos detalles en donde el juego nos muestra que su objetivo como obra es algo menor, o que al menos no posee las intenciones, o no lo demuestra, de comprometerse realmente con lo que pretende desde su título, desde su estética, desde la fiesta dura que pretende ser. Aún así, Party Hard es un juego divertido, original, y si la editora no hubiese sido Tiny Bill, me arriesgo a decir que estaríamos ante un juego con un ritmo más equilibrado. Pero si estás esperando jugar algo que te mantenga en la línea de los juegos de Devolver, Party Hard es una fiesta a la que vale la pena pagar la entrada. I don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit. You know, you're a real up person.